Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar ¿Qué son alternativas al desarrollo? Una aproximación desde el caso Colombia. También queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales. Con este espacio queremos ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de cederle la palabra al panelista invitado, queremos contarles también que tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a compartirnos todos sus comentarios e inquietudes en el espacio que se llama PIR. Si tienen alguna duda técnica, les pedimos escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. También queremos contarles que este evento está siendo grabado y una vez finalice les compartiremos a través de correo electrónico el enlace para que puedan volver a vivirlo o puedan compartirlo con otras personas. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como conferencista en esta actividad Aura Tatiana Ome Barón, quien es antropóloga con opción en historia, graduada con honores de la Universidad de los Andes y con maestría en antropología de la misma universidad. También es doctora en planeación del desarrollo con énfasis en desarrollo urbano y alternativas al desarrollo de la Unidad de Planeación del Desarrollo de University College London. Sin más preámbulo nuevamente, profesora Ome, le damos la bienvenida a esta actividad y le cedemos la palabra para iniciar con la misma. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Estela y muchas gracias a la Universidad de los Andes por tenerme acá en este espacio. Y bueno, esperemos que el día de hoy a todos ustedes pues aprendamos mucho de esta charla que creo que básicamente trata de uno de los temas que me parecen muy importantes a mí en un momento como el que estamos viviendo en la actualidad. Es el tema al cual me dedico y el tema que me apasiona y son las alternativas al desarrollo. Y vamos a verla desde una aproximación que pues yo hago desde la antropología, concretamente al caso de Colombia, ya que en mi tesis de doctorado trabajé sobre este tema. Entonces, bueno, para empezar y hacer un contexto, vamos a hablar un poco por qué hoy en día estamos hablando de las alternativas al desarrollo. Todos sabemos, y bueno, estamos viéndolo y viviéndolo, ¿no? Que estamos pasando por una crisis ecológica y social. ¿Cómo se ha manifestado esta crisis? De distintas formas, ¿no? Estamos viviendo en medio de un momento de cambio climático, estamos viendo cómo se está generando una pérdida de la biodiversidad, hay extinción de los animales, se están secando los ríos, sabemos por ejemplo que hay ciudades como en Cape Town, en África, que el agua se acabó, se están derritiendo los polos, también sabemos que ya hay varios continentes de plástico en el océano, y esto pues además lo vemos reiteradamente, ¿no? En distintas noticias que, digamos, nos bombardean todos los días en los medios de comunicación. Acá tenemos varios ejemplos. El caso del espectador, donde nos dice, por ejemplo, Noam Chomsky, que estamos atravesando, pues que estamos ante otro fallo masivo y colosal del capitalismo. En The Guardian también nos dicen que el capitalismo está destruyendo la tierra. También vemos como en CNN en español nos dicen respecto al año pasado que la selva de la Amazonía en Brasil arde a una velocidad récord. También vemos que la semana pasada en El Tiempo sale un artículo donde nos dice que la humanidad consumió en 70 años más energía que en 12.000 años anteriores. Y también tenemos con esta situación de pandemia y del COVID, que en The New York Times nos dicen que nosotros hemos hecho que el coronavirus, perdón, se vuelva pues pandémico y epidémico por todas las actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años. Además, vivimos en un contexto donde la mitad de la población mundial vive en ciudades y Naciones Unidas ha pronosticado que esta proporción aumentará a más del 70% para el 2050. Obviamente, esto genera toda una serie de desafíos para quienes habitamos las ciudades, o sea, todos nosotros, la gran mayoría, pues, y también para aquellos quienes las planifican y tienen que, pues, gobernarlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este escenario, digamos, un poco caótico que estamos viviendo actualmente, han surgido distintos tipos de reacciones. Algunas reacciones, por ejemplo, desde el sector de las ciencias naturales,
por parte de científicos como Gus Pett, nos hacen las siguientes reflexiones y nos dicen: nosotros los científicos no sabemos cómo hacer eso. Yo solía pensar que los problemas medioambientales más importantes eran la pérdida de biodiversidad, el colapso del ecosistema y el cambio climático. Y creía que con 30 años de buena ciencia podríamos abordar esos problemas, pero yo estaba equivocado. Los problemas medioambientales más importantes son el egoísmo, la codicia y la apatía. Y para manejar eso, nosotros necesitamos un cambio y una transformación espiritual y cultural. Y nosotros los científicos no sabemos cómo hacer eso. En simultánea, vemos que además se generan otra serie de reacciones frente a este panorama. Y estas reacciones vienen de qué actores? De actores como la academia, de activistas, de personas del común, por ejemplo, de procesos y movimientos sociales, urbanos y rurales. Aquí vemos algunos ejemplos que probablemente algunos de ustedes identifiquen. Tenemos a Greta Thunberg, que es una activista de Suecia, que pues hemos visto mucho en redes y en medios de comunicación a lo largo de los últimos años y este año. También tenemos a Arturo Escobar, que probablemente muchos no conocen. Él es un antropólogo muy importante, colombiano, que es uno de los que ha dedicado, digamos, su vida a estos estudios críticos frente al desarrollo. Y tenemos también a Vandana Shiva, que probablemente la han visto o saben de ella. Es una activista de la India. Ella tiene un doctorado en física, es filósofa y ha trabajado todo el tema de activismo medioambiental y también desde el ecofeminismo. Entonces, personas como ellos nos dicen que esta crisis social y ecológica que estamos viviendo en momentos como los actuales se debe o es la consecuencia al modelo de desarrollo que se ha implementado. Un modelo que, según todos estos actores, es un modelo hegemónico, capitalista, moderno, que fomenta el individualismo, también que fomenta prácticas consumistas y donde no entendemos la naturaleza como un recurso, no como un ser vivo. Pero exactamente hablemos un poco del desarrollo, porque ¿qué pasa? Siempre que uno habla de estos temas, la gente a veces no entiende muy bien a qué se refiere uno con alternativas al desarrollo. ¿Cómo así? El desarrollo en este caso en particular se refiere a ese modelo, programa o paradigma el cual está implementado en la actualidad y del que todos hacemos parte, que tiene ciertos discursos y ciertas prácticas particulares. Este modelo fue establecido por el presidente Truman en 1949. Y básicamente el objetivo de este modelo o programa es que todos los países se vuelvan desarrollados. ¿Desarrollados como quién? Desarrollados como Estados Unidos. Estados Unidos es ese modelo de desarrollo al que todos los países deben llegar. Desde ese momento, de hecho, el planeta Tierra ha estado dividido, digamos, en dos hemisferios, el norte global y el sur global. Y todos los que estamos en el sur debemos llegar a ser países desarrollados, ¿cierto? Por ahora se nos llama en vía de desarrollo, en algún momento subdesarrollados. ¿Y cómo nos podemos volver desarrollados? A través del fomento del crecimiento económico, del progreso industrial y de avances científicos. Pero ¿qué ha pasado? Que a lo largo de la historia, desde que se inició este programa, debido a la implementación de este programa del desarrollo que ha sido implementado principalmente desde una perspectiva económica y aun cuando se le ha tratado de dar algunos giros e incluir temas sociales y ecológicos, lamentablemente las consecuencias que ha tenido ha sido todo un tema de desigualdades sociales, de la pérdida de la biodiversidad, que ha llevado a que en la actualidad muchos académicos y personas que hacen parte de estos movimientos sociales urbanos y rurales digan o declaren que estamos viviendo una crisis civilizatoria. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta crisis civilizatoria, lo que se está proponiendo es que se genere un cambio de paradigma. De este paradigma del desarrollo, que es un paradigma, como les decía, moderno, que es patriarcal, un paradigma además que está basado en el conocimiento científico, donde solo la razón, digamos, es la verdad, la que nos da cuenta de la única verdad que creemos que existe, y es un paradigma monontológico, porque solo acepta una manera de ver el mundo, que es la de Occidente, y que generemos un cambio a un paradigma que se dice que, pues como está en construcción,
podría ser ecológico holístico, donde, por ejemplo, sí aceptemos los pluriversos. ¿Qué son los pluriversos? Esas racionalidades y esos saberes o esas otras formas de entender, ver y percibir el mundo diferentes a las de Occidente. ¿Como cuáles? Las de los indígenas, las de las comunidades afrodescendientes y todas aquellas sociedades de Oriente que piensan distinto a Occidente. Un paradigma donde además, por ejemplo, ya la ciencia no sea la única manera de conocer esa verdad, que ya no es una única verdad, sino que aquí estamos hablando de distintas verdades, donde se conecte con la espiritualidad, que digamos siempre ha estado incluida en la historia de la humanidad, pero que se volvió un tema tabú precisamente desde que se inició con la modernidad en el siglo XIX. Espiritualidad que igual grupos como los indígenas, afrodescendientes y todas estas sociedades de Oriente siguen implementando en su vida cotidiana, pero como el paradigma predominante es el de Occidente, pues creemos que ese es un tema que es o pues hippie o de brujería o que no debe ser tenido en cuenta. Pero digamos que estas nuevas corrientes o estas alternativas al desarrollo buscan reivindicar esta conexión entre la intuición y la razón que perdimos debido a la modernidad. Algo importante de aclarar acá es que cuando se habla de espiritualidad no se habla de religión, sino de espiritualidad en el amplio sentido de la palabra, como esa manera de conectarnos con algo superior e incluso conectarnos entre nosotros mismos y con los demás seres vivos, que implica más allá de creencias, más bien experiencias, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, estas alternativas al desarrollo o estos argumentos que han surgido, digamos, como modelos alternativos al desarrollo, reciben influencias de distintas corrientes o filosofías de vida, como cuáles: la ecología espiritual, la ecología profunda, el ecofeminismo, el biorregionalismo, el chamanismo, el budismo, la espiritualidad de la tierra, que es, digamos, esa espiritualidad que aplican los indígenas, entre muchas otras cosas. Ahora, de manera concreta, ¿qué surge entonces, digamos, como respuesta frente a este modelo del desarrollo? Estas alternativas al desarrollo, en este caso yo me refiero a las alternativas al y no las alternativas de desarrollo. ¿Cuáles serían las alternativas de desarrollo? Cuando hablamos de un desarrollo humano, de un desarrollo sostenible, que digamos son maneras alternativas de seguir implementando el mismo modelo. Pero en este caso, y lo que a mí me interesa y de lo que les vengo a hablar hoy, es esas otras maneras de vivir en el planeta que sean diferentes a las del desarrollo, ¿cierto? Que es lo que está proponiendo muchas personas ya desde hace un tiempo, que desde la academia se le ha llamado el post-desarrollo, ¿cierto? Algo que venga después y que sea diferente al desarrollo. Entonces, básicamente, lo que estas alternativas buscan, como les digo, es generar nuevas maneras de vivir en el planeta, y no solo de vivir en el planeta, sino de relacionarnos entre nosotros mismos y con los demás seres vivos. ¿Cuáles son esos valores fundamentales que surgen como parte de estas propuestas? O más bien que fundamentan estas propuestas. Son la empatía, que es un valor que, digamos, vendría del sentido común, pero que creemos, o bueno, como vemos en una sociedad como la actual, realmente muy pocas veces lo aplicamos. ¿Qué es la empatía? Es entender o ponernos en los zapatos del otro. Probablemente no tenemos que pensar lo mismo que piensa el otro, pero sí es respetar y entender que el otro puede pensar distinto a mí, ¿no? Algo que parece tan básico y tan sencillo, pero que a veces vemos en el mundo que nos rodea que ya no lo aplicamos, ¿no? Entonces, uno de esos valores fundamentales es ese, junto con la tolerancia y el respeto. Entonces, ahora de manera concreta, ¿qué tipos de alternativas al desarrollo se han ido generando en el planeta en este corto tiempo? Uno de estos son las ecoaldeas. De hecho, ya existe actualmente, bueno, desde hace un tiempo ya, hace bastante tiempo, una red global de ecoaldeas. ¿Y cómo definen ellos esta red global qué es una ecoaldea? La definen como una comunidad intencional, tradicional o urbana que se diseña conscientemente a través de procesos participativos locales en las 4 dimensiones de la sostenibilidad: social, cultural, ecológica y económica, para regenerar los entornos sociales y naturales. Entonces, como vemos, el concepto es un concepto muy amplio, pero viene con esa intención, porque claramente, dependiendo de cada contexto, cada grupo de personas va a implementar esa idea de la ecoaldea de acuerdo a las particularidades del contexto, ¿cierto?
Sin embargo, es importante también aclarar que ellos hablan de unos tipos de ecoaldeas. Un tipo de ecoaldea son las ecoaldeas urbanas, donde se habla, digamos, de ecobarrios, donde se da esta idea de fomentar nuevas maneras de habitar las ciudades a partir de la aplicación de principios como la sostenibilidad, la participación y la colaboración. Tenemos también las ecoaldeas tradicionales, que son las que se implementan en contextos rurales, donde, como muchos de las personas que viven ahí me lo han comentado, explican, eso ya implica dar un salto cuántico, porque es transformar, muchos de ellos vivían en la ciudad y se fueron a vivir en estas ecoaldeas en contextos rurales, ¿no? Entonces ya es una manera más bien muy drástica de hacer esa transformación distinto a lo que vendría a ser en la ciudad. Y aquí también aplican una serie de principios de participación y digamos en algunos casos también de sabiduría ancestral de cómo vivir en comunidad, ¿no? Pero bueno, pues esto obviamente trae toda una serie de tensiones porque no, ni mucho menos se piensa o espera que sea un ideal de convivencia, ¿no? Todo lo que eso implica. Y las ecoaldeas intencionales, que es cuando un grupo de personas decide hacer una serie de acciones concretas para cambiar la vida en el planeta independientemente del contexto, ¿sí? Entonces acá les traigo un mapa, este mapa no está actualizado, probablemente pues no han tenido acceso a él, y da cuenta de cómo las ecoaldeas, este es del 2016, se han ido expandiendo en el mundo, ¿no? Siempre que yo hablo de este tema, bueno, yo empecé a investigar de esto en 2009, y en ese momento no mucha gente, pues de mi pequeño mundo que me rodeaba, no sabía del tema. Pero a lo largo de estos años, cada vez pues las personas se van enterando más, sin embargo, uno siempre se encuentra que la mayoría de la gente no sabe del tema. Y cuando les muestra uno este mapa, quedan como, uy, pero ¿cómo así que esto está pasando en el mismo planeta en el que yo vivo, no? Entonces, bueno, por eso se los traigo también como para que vean que no es algo que es esporádico y que se da apenas en alguno que otro lugar o en un solo lugar en Colombia, no, está realmente expandido en todo el planeta y hay una gran comunidad en este momento, digamos, que hace parte de esto. Por ejemplo, en mi caso particular hago parte ahorita de un grupo de investigación a nivel internacional sobre todos estos temas de alternativas al desarrollo. Y dentro del grupo hablábamos incluso que era impresionante que ya pudiéramos llegar a un momento de generar este grupo cuando hace, no sé, unos años atrás, eso ni siquiera lo pensábamos cada uno de manera individual. Entonces, bueno, como para que se hagan una idea de esto. Ahora, otra de estas alternativas al desarrollo muy concreta son todas las iniciativas de transición. El movimiento de transición se origina en Inglaterra en 2006. Básicamente, lo que este movimiento busca es, mire, nosotros no tenemos la capacidad, digamos, de hacer ese salto cuántico que hace la gente que vive en las ecoaldeas y consideramos que también podemos llevar a cabo más bien medidas o actividades o prácticas que nos permitan transicionar, como su nombre lo indica, de un paradigma del desarrollo y de esta vida a la que estamos acostumbrados a nuevas formas de vivir y de habitar en el planeta. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces ellos están, digamos, también obviamente emplean todos los conceptos de sustentabilidad desde las ecoaldeas y las transiciones, que es distinto al que se aplica en el modelo del desarrollo, desde una perspectiva holística que además tiene en cuenta dimensiones como la económica, la social, la ecológica, la cultural y la espiritual, pero entendidas diferente, no igualas dentro del modelo del desarrollo, como les digo, y donde, por ejemplo, parten de entender de entrada que la naturaleza no es un recurso que se va a explotar, sino que es un ser vivo y que de hecho es un sujeto de derechos. Entonces ya tenemos otra manera de relacionarnos de entrada, ¿no? Con los seres que nos rodean y obviamente eso va a cambiar nuestra manera de vivir y nuestras prácticas de habitar el planeta. Entonces acá también tenemos otro mapa que hace parte de algunos ejemplos, tampoco está actualizado, de estas iniciativas de transición en el planeta. Ahora, también hemos visto, bueno, simplemente lo traje acá para que, como ejemplo, y se den cuenta que esto es algo que se está moviendo desde hace un tiempo ya. Vienen realizándose, por ejemplo, conferencias a nivel global sobre estos temas de transiciones. Esta se hizo el año pasado en América Latina para mostrar todas estas iniciativas que se han venido desarrollando en países como Colombia, Chile, Brasil, México, entre muchos otros. Ahora, algo interesante que les voy a contar acá es qué tipo de herramientas utilizan en este tipo de alternativas al desarrollo. Acá simplemente vamos a tomar el ejemplo de dos, como para que podamos entender un poco esto, pero pues hay muchas más, ¿no? Entonces, una de estas que me parece muy interesante es la sociocracia. La sociocracia parte de entender la sociedad
como un organismo y como un sistema, ¿cierto? Donde entonces se aplicarían modos de gobernanza que busquen reconciliar el poder y la cooperación y que se generen relaciones horizontales, no relaciones de poder como las que estamos, digamos, acostumbrados en el mundo en que vivimos, sino relaciones horizontales que permitan una organización, pues a una organización o a un grupo de personas autoorganizarse y autocorregirse, lo cual claramente es un reto, pero digamos que pues la idea es ir experimentando cómo implementar esto, ¿no? Y la idea es que esto fomente una inteligencia colectiva donde la responsabilidad individual, pues haya una responsabilidad individual, pero que también, digamos, esté consolidada a través de la cooperación con los demás y de principios de participación, ¿sí? Sin dejar de lado esa responsabilidad individual, la idea es actuar como un grupo que se ayuda, coopera y participa de manera activa. Ese es un tipo de las herramientas que utilizan en esas alternativas al desarrollo. Otro que también es muy interesante, y más, digamos, en un contexto de un país como el que vivimos nosotros, es la comunicación no violenta para la paz. Con esta se buscan generar procesos de comunicación cuyo objetivo sea mejorar ¿qué? Una conexión entre nosotros como humanos de manera compasiva y pacífica con los demás. Obviamente esto parte de aplicar el principio de la empatía, que como les digo es algo que sería de sentido común, pero que realmente, pues tristemente en esta sociedad rara vez es la que aplicamos un principio como la empatía. Entonces, ¿qué pasa? En este contexto, digamos, yo vivía mi experiencia como profesional y como antropóloga y veía todo esto que estaba pasando. Surgió en mí como la inquietud de cómo yo como antropóloga podía, digamos, contribuir a generar aportes a todo esto que estaba pasando de una manera crítica frente a un paradigma como el del desarrollo. Y además, esto me surgía en un contexto particular como es el de las ciudades, ya que yo siempre, digamos, he desarrollado toda mi labor profesional en torno a la ciudad, tanto como antropóloga como arqueóloga, porque pues yo también soy arqueóloga y he hecho arqueología urbana, ha sido, digamos, mi enfoque. Entonces, la ciudad siempre ha sido mi escala de análisis. Entonces, frente a esto, estas inquietudes que yo misma tenía, encontré información también de otro caso que me pareció muy interesante y fue de Auroville. Auroville es una ciudad en la India, en Tamil Nadu, que fue creada con el apoyo de la UNESCO en 1968. ¿Cuál fue el objetivo de crear esta ciudad? Fue desarrollar un espacio donde se viviera de manera pacífica, sostenible y espiritual, sin importar la nacionalidad, sin tener ningún partido político, religión, y ellos no tienen ningún sistema político, religioso y monetario. Entonces, pues al ver este ejemplo y también enterarme de todo este tipo de movimientos y procesos sociales urbanos que han venido surgiendo como respuesta a las consecuencias de la implementación del desarrollo, que ya les voy a hablar, pues surgió en mí el interés de desarrollar mi doctorado. Pero ¿cuáles son estos tipos de movimientos y procesos sociales urbanos que yo fui identificando como resistencias o respuestas a este modelo del desarrollo? Uno, por un lado, están todos los que tienen que ver con las respuestas a la gentrificación, que es este proceso, pues es resultado de la implementación de modelos de planificación de ciudades neoliberales, donde se buscan transformar espacios urbanos deteriorados o en declive para hacer una reconstrucción o rehabilitación de estos. Por lo general, uno de esos espacios que se rehabilitan como parte de estos procesos de gentrificación son los centros urbanos. Y pues esto lleva a que al hacer esto se desalojen muchas de esas comunidades que habitaban de manera, digamos, tradicional estos espacios. Otros de estos procesos y movimientos son los que se dan frente a los programas de reasentamiento, también frente a las problemáticas ambientales como el cambio climático, todo el tema, por ejemplo, de humedales en Bogotá, de cerros orientales en Bogotá, de la Reserva Tomás Van der Haven en Bogotá, también por la ausencia del Estado en zonas periurbanas, que ha generado pues todo el tema de las luchas por el derecho a la vivienda digna y a los servicios públicos, también frente a políticas de desarrollo urbano por los megaproyectos o los megaeventos que generan pues todo un tema de destrucción de los espacios y también generan la gentrificación, también por los movimientos de inmigrantes, todos los movimientos en contra de la globalización neoliberal,
debido a temas por las industrias extractivas y la minería, que también es un tema que vemos en Colombia. Entonces, esto obviamente pues ha generado toda una serie de tensiones en las ciudades, que como les digo es el espacio, digamos, o la escala de análisis que a mí me interesa. Y eso entonces me llevó a mí a interesarme todo este contexto, digamos, que en el que estamos viviendo, el tema de ciudad, esta crisis ecológica y social, a interesarme por estudiar el desarrollo de este tipo de propuestas por parte de movimientos y procesos sociales urbanos que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, implementaron los ecobarrios. Entonces, así yo desarrollé, digamos, y estudié este tema como una primera aproximación a este tema, más bien de las alternativas al desarrollo en Bogotá, en mi tesis de doctorado, que se titula en español Etnografía de los ecobarrios en Bogotá, entendiendo la construcción de sujetos, subjetividades e identidades ecopolíticas basadas en el lugar. Y lo hice con base a estos dos casos que les voy a contar. Básicamente, mi interés en mi tesis de doctorado fue entender cómo en un contexto como el actual de crisis ecológica y social, las personas, tanto desde las instituciones como por parte de esos procesos y movimientos sociales urbanos, estaban implementando estos discursos, o estos, sí, discursos y distintas filosofías, digamos, ambientalistas y de otras corrientes, para generar alternativas para habitar el planeta, ¿no? En este momento de transición de la humanidad. Y esto lo hago desde la aplicación de la antropología urbana, que busca estudiar entonces este tipo de problemas en escenarios como las ciudades, ¿no? Para así entender además esto de qué manera la aplicación de este tipo de discursos y de este tipo de programas cambia o no y de qué manera la vida de las personas que habitan las ciudades. Entonces, básicamente, aquí les voy a contar muy brevemente, como para que se hagan solo una idea y veamos una aproximación a estos casos que hay en Bogotá, por ejemplo, pero hay muchos más y lo veremos al final, de estos temas de alternativas al desarrollo. El primer caso que yo escogí para mi tesis fue el programa que vemos acá de ecobarrios, que siempre que hablo de esto, muy poca gente sabe que existió, lamentablemente yo tampoco de hecho sabía que había existido, que se llamaba el programa de ecobarrios, que fue implementado durante la alcaldía de Antanas Mocus entre 2001 y 2003. Este programa surge, con el objetivo de desarrollar una alternativa al desarrollo en las ciudades, una alternativa para evitar las ciudades frente a esta crisis y cambio social y climático que estamos viviendo. Digamos, ese fue el objetivo inicial. ¿De quiénes? Yo hice un ejercicio muy interesante y fue muy bonito, vale la pena decirlo, de etnografía también de las personas que hicieron el programa. ¿Sí? La etnografía es un tipo de metodología y de perspectiva que implementa la antropología para entender a ese otro, precisamente. Entonces, en este caso, yo hablé con las dos personas que crearon y diseñaron este programa, que fueron Carlos Rojas, que es arquitecto de la Universidad de los Andes, también es planificador, y de hecho, después de esta experiencia que tuvo él con los ecobarrios durante la alcaldía, él decidió ir más bien a crear su propia ecoaldea, que es la primera ecoaldea que existió en Colombia, que se llama Aldea Feliz, debido pues a esta experiencia que él dijo, más allá de, más bien yo decirle a la gente lo que tiene que hacer, yo voy a ir a vivir de la manera que considero que deberíamos vivir todos. Y fue y creó su ecoaldea. Y Ana María es la persona que también, digamos, lo acompañó en todo este proceso. Ella también hizo su tesis de maestría en Estados Unidos sobre los ecobarrios y por eso pues después pudo venir, digamos, a crear este programa junto con Carlos y también hace parte de las Ecoaldea Aldea Feliz. Y ellos crearon entonces este programa con esta idea de generar una alternativa al desarrollo en la ciudad, basados nuevamente con estas influencias de ideologías como la ecología espiritual, la ecología profunda, en fin. Pero aquí obviamente pasó algo muy interesante, que es lo que pues va a pasar en el momento en que uno intente, digamos, cambiar el sistema desde adentro, y es que ellos pensaban así, pero al empezar, digamos, a difundir y divulgar este tema junto con sus coequiperos del distrito, pues esto empezó a, digamos, como un teléfono roto, ¿no? Cada quien empezó a interpretarlo desde su propia realidad y pues hay personas que obviamente no tenían por qué saber qué son las alternativas ni entenderlo y se empezó como a transformar la idea inicial. Entonces fue quedando en esto, el objetivo del programa terminó siendo buscar construir una ciudad ecológica con alternativas sustentables y participativas que permitieran fortalecer las organizaciones comunitarias de base y promover su rol como agentes de desarrollo integral para nuestra ciudad
También el objetivo es implementar una cultura basada en el desarrollo sostenible e integral a nivel del individuo, comunidad y barrio. En este caso, el concepto de ecobarrios que ellos desarrollaron particularmente para el programa fue el siguiente. Es una comunidad de personas que con una visión de largo plazo se organiza voluntariamente con la intención de mejorar su calidad de vida para así lograr de manera integral el bienestar humano y el bienestar del medio ambiente. En este caso, ellos generaron una serie de dimensiones del ecobarrio que estuvieron basadas, digamos, fueron tomadas tanto del concepto como de las ecoaldeas, pero también obviamente del paradigma del desarrollo. Entonces aquí podríamos decir que en el momento ya de la implementación, incluso en el diseño mismo del programa, terminaron combinándose lo que eran las alternativas del desarrollo con las alternativas al desarrollo. Ambos tipos de propuestas. Obviamente, pues esas son las tensiones que implica tratar de cambiar, digamos, un sistema desde adentro. Entonces, por ejemplo, ellos generaron 4 dimensiones, la dimensión física ambiental, que ya traducida en el lenguaje de las personas, cuando las personas proponen los proyectos que quieren trabajar en sus barrios, se traducen en huertas urbanas, campañas de reciclaje, por ejemplo, la dimensión económica, que estaba asociada más con un tema de economía solidaria, termina en microempresas, cabinas de internet, la dimensión social, que estaba fundamentada en una democracia y en un generamiento, de un empoderamiento de las comunidades basadas en la empatía, en el respeto y la verdad, se traduce por ejemplo, actividades artísticas, deportivas y culturales, talleres, bazares. Y la dimensión espiritual fue una de las más interesantes porque, de hecho, tuve la oportunidad de hablar con Antanas Mocus y con las distintas personas que hicieron parte en ese momento de la alcaldía y de este programa. Ellos me decían que el tema de lo espiritual no les sonaba porque, claro, lo asociaban con el tema religioso. Entonces prefirieron cambiarle el nombre y ponerle dimensión humana. Y a raíz de eso, pues, más bien lo que ellos crearon en ese caso fueron las escuelas del perdón y la reconciliación, las ESPERE, que de hecho luego de eso fueron muy exitosas y se implementaron en 14 países más, creo, a nivel mundial. Entonces, para que veamos también cómo pues, se fue dando este viaje, ¿no? Y cómo se fue transformando esa idea inicial de una alternativa al desarrollo en una mezcla de cosas, obviamente al ser implementada dentro del sistema. Como parte de estas actividades, yo estudié el caso de Lombardía, en la localidad de Suba, que fue un ecobarrio que pues, fue una junta de acción comunal que trabajó el tema de ecobarrios, digamos, muy exitosa en la ciudad. Ellos desarrollaron, por ejemplo, campañas de limpieza, desarrollaron talleres con los grupos de danza, de baile, con adultos mayores, también toda una serie de microempresas con materiales reciclados. Y pues digamos que todo esto fue muy exitoso y sostenible para ellos en el tiempo. Aquí también hay algo interesante, simplemente como información general. Ellos empezaron por generar una serie de convocatorias abiertas para que las juntas de acción comunal presentaran los proyectos por dimensión, pero esto generó una serie de competencias, claro, para ganarse la financiación. Entonces, al final decidieron que todas las personas, que todas las juntas que concursaran iban a ganar, digamos, alguna ayuda, alguna financiación, para evitar pues esa competencia entre ellas, que digamos era un valor que no querían fomentar. Finalmente la financiación la dio la alcaldía y la consiguieron también a través de préstamos del BID y del Banco Mundial y del apoyo de las universidades. Entonces este programa de ecobarrios estuvo implementado en 143 barrios de 16 localidades de Bogotá, como lo vemos aquí en el mapa. Las únicas donde no se implementó ecobarrios en Bogotá fueron La Candelaria, Teusaquillo, Antonio Nariño y Sumapaz. Bueno, ese es el primer caso. Ahora, el segundo caso es un caso, o bueno, fue o es todavía claramente un caso muy interesante y es el del ecobarrio que se dio en los cerros orientales de Bogotá en un territorio que se llama el Triángulo. ¿Sí? Este está constituido por 4 barrios informales que aún no están legalizados. Como lo vemos acá en el mapa, estos 4 barrios son Manantial, Corinto, Triángulo Alto y Triángulo Bajo, y ellos están localizados en San Cristóbal Sur, en la UPZ 32 de San Blas. El caso de ellos es un caso muy interesante, ya que pues, este es un territorio que fue poblado desde inicios del siglo XX por campesinos que llegaron a trabajar aquí en las ladrilleras, y inicialmente era un territorio muy pacífico. Lamentablemente, después de un tiempo, el M-19 construyó Corinto, y eso hizo que obviamente se generaran toda una serie de problemas y de conflictos
internos entre ellos muy fuertes, con una violencia muy grave en el territorio. En el 2003, la FOPAE llega a decirles que deben generar todo un programa de reasentamiento porque se determinó que este territorio tenía riesgo alto, medio y bajo y debían pues ser reasentados. Pero ¿qué pasa? En 2009, nuevamente, la FOPAE les dice que ahora ya el territorio está principalmente en un alto riesgo no mitigable y que deben desalojarlos, por lo cual la comunidad, por el conocimiento, digamos, que tienen del territorio, ellos dicen, miren, no entendemos. Nosotros hemos vivido aquí mucho tiempo, no entendemos por qué en tan corto tiempo hay un cambio de ese concepto técnico del tema del riesgo y además tampoco entendemos si acá como lo vemos en el mapa, ellos digamos todo esto que estoy resaltando es una misma unidad geológica. Esta parte que está en rojo y en amarillo, rojo es alto riesgo no mitigable y amarillo es riesgo medio. Esta línea azul es la quebrada, que obviamente no es una línea recta, pero bueno. Esta es la quebrada del Chuscal, que divide donde está todo este territorio del triángulo, y del otro lado de la quebrada, si ustedes se fijan en este recuadro amarillo que estoy resaltando, se construyó una organización, se me fue el nombre, bueno, un grupo de viviendas, digámoslo, una urbanización es la palabra, privada, ¿sí? Entonces la gente dice, no entendemos por qué, si esto todo es una misma unidad geológica, del lado que estamos nosotros de la quebrada sí nos deben desalojar, y del otro lado sí construyen ustedes y además, digamos, tumban árboles de una reserva forestal. Entonces no estamos de acuerdo con eso, vamos entonces a generar un ecobarrio como una estrategia de resistencia, ellos lo definen así, y como una alternativa al desarrollo para quedarnos entonces en el territorio. Y además ellos también le piden apoyo al CINEP para desarrollar todo un estudio técnico desde la geología, precisamente un estudio geológico para ver si lo que ellos dicen desde su conocimiento, digamos, de la experiencia de vivir en el territorio es real. Y efectivamente así fue. Este estudio que hicieron dio a entender que no todo el territorio estaba en alto riesgo no mitigable y que sí había zonas habitables que eran las que ellos creían y que ahí se podían quedar. Entonces, a raíz de esto, pues ellos siguen con su idea claramente del ecobarrio y publican con el apoyo del Oxfam, de la Agencia Catalana de la Cooperación Internacional y del CINEP, la cartilla pensando en ecobarrios desde los sectores populares. Este, de hecho, fue un caso que cuando yo llegué a UCL, al DPU, a hablar en mi doctorado sobre este tema, les pareció muy interesante, porque por lo general todo el tema que tiene que ver con ciudades ecológicas o ecobarrios siempre está desarrollado, digamos, desde el norte global y desde otros contextos que nunca son los sectores populares. Entonces les pareció muy interesante y por eso digamos que también pues fue aceptado para ser incluido en mi tesis. Entonces, ¿qué pasa? Ellos manejan, la gente del territorio del Triángulo, manejan el concepto, también tienen el mismo concepto de ecobarrios de la alcaldía, pero ellos digamos que obviamente lo adecuaron a su contexto y le dieron otras dimensiones. Ellos le dieron la dimensión ecohumana, ecoambiental y económica. También es importante e interesante aclarar que no todos los habitantes del territorio del Triángulo decidieron quedarse. Muchos, de hecho, aceptaron el programa de reasentamiento, entonces pues aquí no se obligó a nadie ni a quedarse, ni tampoco a ser parte del ecobarrio. Hacen parte de toda esta propuesta del ecobarrio aquellos que han querido, digamos, trabajar en este tema. Entonces, básicamente, ellos acá, por encima, la dimensión ecohumana, en este caso no es una dimensión espiritual, por ejemplo, aunque ha sido interesante, porque obviamente yo empecé a trabajar con ellos desde el 2009 y hasta el día de hoy, pues se han generado vínculos muy importantes con ellos, son mis amigos y sigo hablando con ellos, los sigo invitando a mis clases a que hablen y ya le han ido dando un giro a esta dimensión ecohumana y le han ido también, digamos, introduciendo todo el tema del discurso espiritual, como su conexión con la naturaleza, porque como les digo, muchos son campesinos y demás. Y acá la idea es que ellos sí dejan claro en su cartilla que esta dimensión ecohumana busca que se les construya y se les entienda como sujetos que son sociales y políticos y que también tienen una voz en la ciudad, ¿no? Y que buscan implementar, digamos, a través del ecobarrio también maneras distintas de habitar, por ejemplo, estas zonas de la ciudad que pueden ayudar a preservarlas y a protegerlas, entendiendo que habitan, digamos, o que hay una relación con la naturaleza, no como un recurso, sino como un ser vivo que ellos pueden cuidar.
Y básicamente ellos utilizan pues esta idea para fundamentar o justificar estas dimensiones y también toman el discurso del buen vivir como una manera también de justificar este tipo de dimensiones, incluida la económica, ¿sí? Que pues ahorita no voy a entrar a profundizar en eso. Entonces desarrollan diferentes tipos de actividades en el barrio, por ejemplo, hacen todo un tema de las ecocasas a partir de materiales sostenibles como la guadua, que implementan. Aquí hay algo muy interesante y muy bonito, acá por ejemplo en esta imagen de abajo que estoy señalando tenemos a Don Rosso. Don Rosso es un campesino que desde que llegó al territorio empezó a hacer agricultura urbana porque, como él muy bien dice, lo que él sabe es sembrar y trabajar con la tierra. Entonces, lo que ellos hicieron no fue que el ecobarrio hizo que ellos empezaran a hacer agricultura urbana, sino todo lo contrario. El ecobarrio más bien tomó lo que ellos ya hacían en el territorio como este tipo de huertas y lo incluyeron dentro de este proyecto de ecobarrio. También hacen todo el tema de compostaje. Acá, como vemos, utilizan materiales con otros tipos les dan otros usos a ciertos objetos para reciclar. También hacen todo un tema de jornadas de limpieza con los niños, hacen también todo el tema de los grupos de rap. Hay algo también que es muy interesante y es cómo vuelven a resignificar esos no lugares, como los llaman a ellos acá con la parte del graffiti, todo el tema de los anqueros. Esto ha ido cambiando en el tiempo, algunas actividades se han mantenido, otras no. Entonces, bueno, digamos, esos son los dos casos que yo estudié a fondo, que simplemente les mostré muy por encima. Sin embargo, y vale mucho la pena nombrarlo acá, existen en Colombia otras alternativas al desarrollo, cada vez hay más. Está el caso del ecobarrio Villarrosita, al cual yo también visité y se desarrolló con el apoyo de la CAR. Tenemos los ecobarrios en San Antonio, en Cali, el ecobarrio de los Sauces en Medellín. Acá también hay un mapa que no está actualizado de las ecoaldeas consolidadas y activas en Colombia hasta agosto de 2012, imagínense, y esto pues ha crecido de manera exponencial. Y digamos que también a nivel de América Latina y a nivel global tenemos ya otras instancias como Casa Latina, que es el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, que reúne todo este tipo de iniciativas de alternativas al desarrollo. Tenemos la Global Eco Village Network, que es esta red global de ecoaldeas que existe pues, a nivel mundial. Tenemos Gaia University, que es una universidad enfocada en este tipo de educación sobre alternativas al desarrollo. Tenemos la red de transiciones, que es a nivel global como América Latina. Tenemos el Centro para Sistemas Complejos en Transición, que lo dirige Mark Swilling en Sudáfrica, que es otro de los expertos en este tema. Y también, por ejemplo, tenemos la maestría transdisciplinaria en sistemas de vida sostenible, del cual hace parte, en este caso, Ana María y Carlos Rojas, quienes, digamos, hicieron todo este tema de ecobarrios en la alcaldía de Antanas Mocos. Entonces, ¿qué es lo interesante de hasta el momento estar estudiando estos temas? Es que, por ejemplo, pues me he podido dar cuenta que obviamente la implementación, digamos, de estas alternativas al desarrollo en ciertos casos, no en todos, acá yo les di ejemplos pues que son muy concretos para el caso de Colombia y que obviamente implican, digamos, tratar de transformar un sistema, ¿no? Como el modelo del desarrollo en el que estamos, que eso obviamente siempre van a generar tensiones. Pero digamos que lo interesante de esto precisamente es ver cuáles son esos aportes o hacia dónde apelan estos cambios o esta transición de ese modelo de paradigma, de ese modelo, perdón, o de ese paradigma, desde estos intentos de aplicación estas alternativas al desarrollo, aunque como les digo hay otros casos pues digamos distintos como el de las ecoaldeas que manejan unas lógicas diferentes dentro del sistema, pero con respecto a estos dos casos particulares. Por un lado pues se puede ver que en ambos casos y principalmente desde estos procesos sociales urbanos como el de los ecobarrios, entre otros, buscan realmente que se implemente como parte de la transición al desarrollo una gobernanza ambiental urbana, donde realmente se empieza a tener en cuenta la naturaleza, ¿no? Y la importancia de protegerla, y también que se generen estrategias que sean realmente participativas. Vemos todo un problema y toda una discusión desde los estudios del desarrollo con respecto a la participación, ¿no? Y como en muchos casos la crítica que se hace es que termina siendo un mecanismo cooptado, donde realmente pues se hace como un checklist, ¿no? De esa lista, pero realmente en el momento de implementar planes o programas, lo que la gente dice nunca queda reflejado en esos planes o en esos programas. Entonces la gente está pidiendo que eso por favor sí pase, ¿sí? Y que además se tengan enfoques más humanos, donde mucho de lo que me dice la gente cuando uno va a campo, pues a hablar con la gente en estos barrios sobre estos temas, es que le piden, por ejemplo, a los planificadores, a los técnicos y a los académicos,
que sean más humanos desde sus maneras de mirar, que se interesen realmente por ir a conocer sus realidades, que no solamente hagan estas investigaciones o políticas desde el escritorio, sino que vayan y vean y traten de entender un poco desde un sentimiento empático esas realidades que todos pues estamos estudiando o digamos trabajando sobre ellas, ¿no? Porque el hacer una ley o el hacer un programa de desarrollo o una política trae consecuencias reales para las personas que habitan estos territorios. Entonces, en esa medida, ellos pues piden que por favor aquellos que lo hacen tengan más conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Y además hay otra cosa que es muy importante desde esas alternativas al desarrollo y es que también, digamos, se justifica mucho la idea o se está tratando de generar esta idea de la importancia que tienen también los conocimientos locales, que no siga habiendo una relación de poder entre el conocimiento técnico y los conocimientos locales, sino que sean relaciones horizontales, donde entendamos que los conocimientos locales tienen la misma validez de los conocimientos técnicos y académicos y que más bien debemos trabajar de manera conjunta para construir propuestas, digamos, colectivas, ¿sí? No a través de relaciones de poder. Y que en esa medida, pues a través de un diálogo y de consensos, se van a poder construir, según las personas con las que, pues digamos, yo he trabajado, instrumentos y herramientas que sean más efectivas e incluso sostenibles en el tiempo, ¿no? Y pues finalmente, digamos que esto me ha llevado a querer seguir trabajando en toda una agenda de investigación que busca seguir entendiendo qué son las alternativas al desarrollo, qué son las transiciones al postdesarrollo, cómo estas se están generando en contextos urbanos y rurales, qué tensiones se generan, que es algo pues de lo más importante en este instante, porque estamos en un momento coyuntural de transición, ¿no? Entonces es importante también eso, qué implicaciones tienen, cuáles son las dificultades, y pues esta era la charla que les quería dar el día de hoy, como para simplemente dar una primera aproximación a este tema que tiene muchas aristas y muchas cosas que discutirle. Les agradezco a todos por su atención y pues entonces creo que aquí ya se ve el espacio otra vez para ustedes, para la ronda de preguntas. Perfecto, iniciamos entonces con nuestra ronda de preguntas. Les recordamos que pueden compartirnos todas sus inquietudes a través del espacio que se llama PIR o también pueden hacerlo a través del chat escribiéndole al panelista que se llama soporte técnico. Bueno, tenemos aquí una pregunta y es, ¿qué aspectos básicos debe tener en cuenta o debo tener en cuenta si necesito iniciar uno de estos proyectos en mi barrio? Bueno, yo pienso que, como les decía, aquí no hay, y como me lo decía un líder, esto no es una receta donde juntamos ciertos ingredientes y ya nos sale el ponqué perfecto, ¿no? Digamos, esto depende mucho de cada caso particular y si, pues mi consejo es para esta persona que está preguntando, pienso yo lo primordial es primero saber si las personas que habitan tu barrio también tienen la intención de generar este tipo de propuestas. Porque, ¿qué pasa? Este tipo, digamos, la idea de las alternativas al desarrollo no implica que yo voy a obligar a los demás a hacer algo que yo creo es lo correcto. ¿Sí? También implica un despertar individual donde cada persona desde su propia perspectiva diga, oiga, mira, yo creo que porque por mi propia conciencia y por mi propia juicio considero que sí es importante generar un cambio en el planeta. Entonces, yo quiero trabajar en esto. Entonces, tal vez lo primero es identificar si hay otras personas que, como tú, el que me está preguntando, piensan igual que tú y con estas primero reunirte. Y al identificarlas y reunirte con ellas, ya pensar en conjunto y de manera colectiva qué tipo de acciones concretas en el barrio podrían hacer para cambiar la vida o pues cambiar este contexto por lo menos a pequeña escala. Igual yo pienso que esas pequeñas acciones es como un efecto dominó, ¿no? Y que realmente sí generan cambios y transformaciones que así nos parezcan pequeños, son muy grandes. Entonces mi consejo sería primero empezar por eso, identificar personas que se identifiquen con tu manera de pensar y que quieran hacer lo mismo que tú, no obligarlas. Y de ahí para adelante ya entre todos construir de manera colectiva. Muy bien, nos preguntan también cómo acortar la brecha de conocimiento para que cada individuo pueda hacer un aporte significativo en la iniciativa. Uy, pues es que ahí, claro, yo pienso que realmente es un tema que depende, como les digo, de un despertar de conciencia de cada persona, ¿sí? Entonces, pienso que también no podemos menospreciar ni poner en una jerarquía el conocimiento de cada persona.
Yo considero que todo lo que las personas saben es válido y más bien poniendo todos en la mesa lo que cada uno sabe, se puede construir algo de manera colectiva, sin tener que juzgar que lo que yo sé es mejor que lo que el otro sabe. No sé si me explico. Entonces pienso que más bien no hay que jerarquizar ese conocimiento, sino también simplemente, más bien, perdón, trabajar entre todos con lo que cada uno sabe, sin juzgar que es mejor o peor lo que yo sé frente a ti. No sé si estoy respondiendo la pregunta y si... Listo, si de pronto quedan con inquietudes, les pedimos que nos vuelvan a compartir entonces la pregunta. Bueno, Diego nos pregunta desde el punto de vista legislativo, en cuanto a leyes, decretos, cómo hacer para sensibilizar a los miembros del Congreso, del gobierno en general, para que se trabaje en este tema como una política de Estado. Diego, ese ha sido, digamos, esto te lo puedo hablar desde mi experiencia personal trabajando con los que trabajan en el ecobarrio en Triángulo. Ellos, aquí hay unos líderes que tienen pues una injerencia muy grande y que han estado muy activos de manera, digamos, en espacios de participación en Bogotá, como la Mesa de Cerros Orientales, espacios del POT y en fin. Y ellos tienen la misma pregunta que tú, porque han intentado de todas las formas meter el tema de ecobarrios en la legislación como pacto de bordes de Cerros Orientales, pero precisamente ha sido todo, pues, todo un tema. Yo pensaría que desde mi humilde opinión tal vez hay alguna manera de pedagogía para que por lo menos la gente tenga acercamiento a estos temas, ¿sí? Sepan que esto existe y es una manera, digamos, diferente de habitar el planeta, pero nuevamente, como la idea aquí no es obligar a nadie, pues de pronto es más bien generar conciencia y hacer unas campañas de divulgación que generen conciencia. Ahora, que eso logre generar conciencia depende de cada individuo y de sus intereses. Y creo que ahí es donde está el gran reto, ¿no? Precisamente. Pero sí, creo que es una pregunta que no tiene una respuesta única y que está en construcción, pensaría yo. Es un desafío. Perfecto. Bueno, nos pregunta Ernesto hasta qué punto se puede estar dando expectativas de desarrollo en áreas que no son adecuadas. O sea, ¿cómo poder identificar si es conveniente o no un lugar para realizar esa iniciativa? Uy, esa pregunta, ¿me la puedes volver a leer? Porque no me queda clara, por favor. ¿Hasta qué punto se puede estar dando expectativas de desarrollo en áreas que no serían adecuadas? ¿Cómo se identificaría su conveniencia o inconveniencia? Expectativas de desarrollo en áreas que no son adecuadas. Uy, no sé. Pues es que no tengo claro la pregunta hacia dónde la está dirigiendo. Entonces no sé si la puede volver a reformular. Listo. Entonces le pedimos a Ernesto que nos ayude a reformular Sí, esa por pregunta. favor. Bueno, tenemos otra pregunta y es, ¿qué hacer si en una comunidad, un grupo de personas se anima a participar en la iniciativa, pero otro grupo de personas se niega a hacerlo? ¿Qué hacer con esas personas que se niegan? Bueno, digamos, en el caso de Triángulo, yo vuelvo nuevamente a las cosas que yo he estudiado, donde, pues digamos, tengo conocimiento. Ellos tienen ese problema. No toda la comunidad y no todo el grupo de personas que habita el territorio está de acuerdo con el ecobarrio. Entonces, digamos que de entrada se establecen como pactos, ¿no? Y situaciones de consenso donde se le dice, listo, los que no quieren los respetamos, simplemente se pide que dejen a los demás trabajar, ¿sí? Obviamente eso es difícil, pero pues vivimos en el mundo real y en el mundo real no todos tenemos por qué estar de acuerdo, ni podemos obligar unos a otros a que hagan lo que nosotros queremos. Entonces digamos que pienso yo son pactos de convivencia donde si unos quieren trabajar en eso, pues no le están haciendo ningún mal a los demás, se les permite hacerlo. Pero obviamente pienso yo que eso también depende mucho de las condiciones del contexto, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en Bogotá barrios que hay condiciones de violencia en que pues yo he estado trabajando de hecho en localidades muy fuertes y delicadas, donde ya hay pues digamos hay otros aspectos que habría que tener en cuenta, ¿no? Entonces nuevamente no hay una respuesta definitiva. Muy bien, nos pregunta Juan, perdón, ¿cómo la tecnología se encuentra involucrada en estos colectivos y urbanizaciones ecoamigables? Pues digamos que para este tema ellos han trabajado mucho cuando se puede también por temas, digamos, de financiación, con todo el tema de energías alternativas, que digamos es una manera de aplicar la tecnología en este tipo de asentamientos y de maneras diferentes, y esa es una de las formas, digamos, de aplicarla. También utilizan mucho, y sé que ahora lo hacen por todo el tema de la virtualidad,
también como una manera de sostenerse para invitar a la gente a conocer estas ecoaldeas y, digamos, hacer divulgación a través de redes sociales, Zoom y demás. Pero creo que una respuesta más concreta con, digamos, de acciones concretas y de objetos que empleen o, digamos, diversas estrategias para implementar en estas comunidades o en estos ecoaldeas o ecobarrios es, por ejemplo, las energías renovables. Es una manera, digamos, de implementarla. Muy bien, nos preguntan también cómo puedo llevar el principio de las ecoaldeas y de los ecobarrios a nuestros hogares. ¿Es posible? Bueno, nuevamente, yo pienso que básicamente hay una cosa que a modo personal a mí, es decir, como yo lo he vivido. Nuevamente, aquí la idea no es obligar a nadie, esto también es un proceso muy personal, está muy conectado con el tema de espiritualidad, digamos, de generar conciencia y que la conciencia se despierte desde mi interior. ¿Cómo he visto yo que reacciona la gente? Y es que a partir de mis modos de vivir y de mis prácticas cotidianas, las personas que me rodean dicen como que, o sea, uno se vuelve como ejemplo, por lo menos les da curiosidad. Como, oye, ¿y tú por qué estás haciendo esto? No, por esto y esto y esto. Bueno, voy a empezar a hacerlo. Entonces uno, digamos, esa es una manera, a través del ejemplo. Si uno está convencido de que uno quiere hacer ese cambio, pues a través del ejemplo, uno puede, digamos, influir en los demás. Y otra manera es, si las personas están abiertas, aquellas personas que me rodean, en fin, en mi núcleo familiar, poderles compartir información. Entonces, hay muchos tipos de pues, documentales, programas en redes sociales, todas estas alternativas al desarrollo tienen sus páginas, videos. Entonces, uno podría empezar a compartirles esta información si les interesa, pensaría yo, pero nuevamente la idea no es obligar a nadie. Muy bien, nos preguntan si es viable implementar de alguna forma estas iniciativas de forma masiva en las ciudades. Pues digamos que ahí pienso yo, podrían haber dos escenarios. Un escenario podría ser que se vuelva algo de las personas que habitamos las ciudades y que nosotros queramos hacerlo. Entonces, por ejemplo, que hagamos, bueno, de hecho ya en Bogotá hay una red de agricultura urbana y de un banco de semillas que maneja toda la gente de Cerros Orientales, por ejemplo, y creo que con otras comunidades, otras localidades de la ciudad. Entonces ya hay iniciativas de personas que hacen esto. Ahora, entonces sería que aquellos que quieran busquen esas redes en su ciudad y empiecen a unirse a ellas, digamos, para fortalecerlas, porque ya existen. Lo que pasa es que uno no sabe, ¿sí? Si uno no, pues, entonces, primero esa sería una opción, a través, digamos, de la gente de la ciudad. Y otra manera sería a través de programas del gobierno y demás, pero creo que esta sí es un poco más complicada. Entonces, sí, pienso yo que tal vez la más fácil es identificar esos grupos que hay en mi ciudad que trabajan estos temas y unirme a ellos. Muy bien, bueno, con esta pregunta finalizamos nuestra ronda de preguntas. Está encaminada hacia el curso que se está ofreciendo en educación continua y es que quiere saber, Paula, cómo se abordarán estas alternativas del desarrollo desde el enfoque antropológico y si la persona que va a participar debe tener conocimiento en esta disciplina puntual. Ok, perfecto. Entonces, la respuesta es no, la persona que vaya a participar de este curso no debe tener conocimientos de antropología. De hecho, en el curso hay un módulo o una sección dedicada a hablar de antropología para que podamos entender cuál será la aproximación que se le haga a las alternativas al desarrollo desde la antropología. La idea en el curso es, como les decía, hoy vimos algo muy, muy general y muy superficial, es profundizar en el origen de esas alternativas, cuáles son sus objetivos, cuáles son también sus estrategias de desarrollo, ejemplos. Vamos a tener también invitados como Carlos Rojas, que les digo, que pues es experto en este tema, y también a Héctor, que hace parte de estos, digamos, alternativas desde los sectores populares. Entonces pienso que se va a tratar este tema, pero a gran profundidad, entendiendo de dónde viene, para dónde va, por qué surge, entre muchas otras cosas. Perfecto, muy bien. De esta forma terminamos nuestra ronda de preguntas. Profesora, tenía entendido que íbamos a hacer una conclusión pequeña, entonces le cedo la palabra para ello. Vale, no, simplemente quiero darles gracias a todos aquellos que estuvieron hoy acá escuchándonos este tema. Pienso nuevamente, como les dije, que es un tema pues muy importante y que por lo menos sí vale la pena que se difunda y que la gente lo conozca. Espero haya dejado alguna semilla en todos aquellos que estuvieron hoy acá en nuestro auditorio, y nuevamente reitero y le doy las gracias a la universidad, a Paola, a todos ustedes de Educación Continua, al equipo de Educación Continua, que pues me cedieron este espacio y me dieron toda la asesoría necesaria. Así que de verdad, muchas gracias a todos.
No, a usted, profesora, también le extendemos un agradecimiento desde la Dirección de Educación Continua por su participación y pues también le agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron a través de Facebook Live y a través de Webex, estuvieron enviándonos también sus preguntas. Antes de irnos, queremos muy rápidamente invitarlos a conocer y participar en el curso que estamos actualmente promocionando sobre alternativas al desarrollo ambiental que realizaremos del 7 de noviembre al 12 de diciembre de este año. En modalidad virtual, las inscripciones están abiertas, así que los invitamos a participar. Por el chat les estamos compartiendo un enlace para que conozcan más del mismo. También por chat, y antes de cerrar, les vamos a compartir dos enlaces. Un enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer sus opiniones. El segundo enlace es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a poder conocer otras actividades como esta que tenemos programadas, van a poder volver a vivir esta actividad que también quedará allí grabada. Y adicional, queremos invitarlos puntualmente a estos dos eventos que están por venir. El martes 3 de noviembre tendremos el webinar El nuevo POT para Bogotá entre la crisis y las exigencias. Y el miércoles 4 de noviembre a las 5:30 de la tarde tendremos el webinar Desarrollo Urbano orientado al transporte de OT y COVID-19, al que también los invitamos a asistir. Nuevamente, gracias a todos por su participación, profesora, a usted por su intervención. Sabemos que ha sido valiosa para las personas que nos acompañaron. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Esperamos poder vernos en una próxima actividad. Que tengan una feliz noche.